profe. ¿Qué tal, Hansel? Buenos días. Despierte, profe. Ya desperté, Hansel, hace rato. Buenos días, jovencitos. Vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Venimos de una semanita de descanso. Entonces, hoy vamos a iniciar con el último reino de la naturaleza, ¿verdad? Hemos estado trabajando los reinos de la naturaleza. Comenzamos, ¿verdad? A trabajar el reino protista, después trabajamos el reino monera, después trabajamos el reino fungi, el último que trabajamos fue entonces el reino vegetal o reino plantae. Hoy nos corresponde lo que es el reino animal o reino animalia, que también se le llama. Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Pero antes, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro día, ¿verdad? Con una pequeña oración, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta pequeña oración. Bueno, entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por un nuevo día, gracias por una nueva semana, gracias por mantenernos sanos, ¿verdad? Gracias por las bendiciones de poder estar presente nuevamente en clases. Bendice a cada uno de los miembros de nuestras familias, amado Dios, y te ofrecemos este día a ti, ¿verdad? Para poder alabarte. En nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, jovencitos, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy y como dijimos, ¿verdad? Nos toca trabajar lo que es el reino animal o reino animalia, se llama también. Entonces, este reino animal tiene dos grandes grupos, ¿verdad? Está clasificado en dos grandes grupos. Y cada grupo también tiene una clasificación, ¿verdad? Entonces, los animales se dividen en animales vertebrados y también se dividen en animales invertebrados, ¿verdad? Esa es la clasificación del reino animal. Entonces, animales vertebrados significa, ¿verdad?, que tienen una estructura ósea definida. Esa estructura ósea va a ser una estructura interior, ¿verdad? Y va a estar, esa estructura ósea va a estar articulada. Bueno, ¿qué significa articulada? Que, ¿verdad? Entre cada uno de los huesos hay un cartílago que puede hacer que nosotros movamos, ¿verdad? Las articulaciones, que podamos mover el codo, que podamos mover la pierna, que podamos mover el torso, que podamos mover la cabeza, o sea que cada hueso está entonces articulado, ¿verdad? O tiene un cartílago que le permite el movimiento. Eso significa un sistema óseo articulado. Y los animales invertebrados, ¿verdad? No tienen este sistema óseo y hay animales invertebrados que únicamente tienen una piel, hay otros que tienen escamas y hay otros que tienen un exoesqueleto. ¿A qué me refiero con exoesqueleto? Que la parte dura, digamos así, del animal está por fuera. Por ejemplo, un cangrejo, ¿verdad? Un cangrejo, no sé si ustedes conocen un cangrejo, ese cangrejo, ¿verdad? Tiene entonces un exoesqueleto, o sea, su esqueleto está por fuera del animal, o sea, el animal está colocado adentro de ese esqueleto, ¿verdad? Entonces, eso es un animal invertebrado. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿verdad? La clasificación de cada uno o las características
de cada uno de estos seres, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están las características de los animales. Profe, no sé si puede regresar solo para copiar el título, por favor. Claro que sí, el título se llama Reino Animal y su clasificación, ¿verdad? Animales vertebrados y animales invertebrados es la clasificación del reino animal. Profe, ahorita solo voy a poner el título y el animales vertebrados e invertebrados. Ujú. Profe, Gracias. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que aquí tenemos las características de lo que son los animales vertebrados, las que les decía, ¿verdad? Los animales vertebrados entonces son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado. Al decir esqueleto interno, ¿verdad? Yo les decía sistema óseo articulado, donde significa que nuestros huesos están en el interior de nuestro cuerpo y nosotros tenemos un cartílago entre cada uno de estos huesos que permite entonces el movimiento. Tenemos un sistema muscular, ¿verdad? Que también nos permite entonces realizar ciertos tipos de movimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos en el codo, ¿verdad? Tenemos una articulación, por ejemplo, que únicamente permite un movimiento de 180 grados, ¿verdad? Únicamente podemos poner el brazo recto, no podemos hacer el brazo para atrás. El codo, por ejemplo, no podemos hacerlo para atrás porque la articulación solo nos maneja 180 grados. Igual la rodilla, ¿verdad? La rodilla no la podemos, la pierna no la podemos doblar para adelante como lo hacemos para atrás, ¿verdad? Porque solamente maneja otra vez la articulación 180 grados. Sí, Alan, dígame. profe, mi hermano sí puede doblar bastante el brazo, el codo. ¿Para atrás? Sí, Hola, ¿pero cuánto? No, no puede hacer. bastante, se puede doblar bastante el brazo para atrás, el codo. Ah, pero ha de haber tenido alguna lesión. No, desde mi hermana ahorita está pequeña, pero desde qué años descubrió mi mamá que mi hermana puede hacer eso. Hola. Pero no es una lesión ni nada de eso, saber que Sí, tendrá de la saber que, patojita. exacto, sí, 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 porque nosotros, así, se va a oír feo, pero la gente normal, digo, o sea, toda la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? El codo no lo podemos hacer para atrás, únicamente podemos llegarlo a ponerlo recto, ¿verdad? No lo podemos hacer hacia atrás. ¿Verdad? Hay algunas personas que sí por una lesión o por alguna situación pueden hacer este movimiento, ¿verdad? Bueno, entonces el esqueleto, ¿verdad? Es entonces el soporte del cuerpo y va a permitir entonces el movimiento, ¿verdad? Esas son las características entonces de los animales vertebrados. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Otra característica Profe, es regresa que... otro poquito para atrás, por favor. Ok, bueno. Arroz con frijol, profe. Bueno, entonces... Estrellado. Pues, chicas, pensando en el desayuno, ¿estás ya? Solo le tomo screenshot de la otra y ya sigue, profe. Ya, profe. Ok, bueno. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Otras características que tienen los animales vertebrados. Los animales vertebrados entonces van a tener un cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad?
Por ejemplo, el ser humano entra en este grupo, ¿verdad? Del reino Animalia. Aquí entramos los seres humanos. Entonces, tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Dividido en cabeza, tronco y extremidades, y cualquier animal que sea vertebrado también va a tener esta característica, ¿verdad? Por ejemplo, un pez también es vertebrado y tiene su cabeza, tiene su tronco y tiene sus extremidades. Solo que las extremidades de un pez, ¿verdad? Vienen formadas por aletas y cola, ¿verdad? Eso es lo que forma las extremidades de un pez, pero tiene estas características, ¿verdad? Cabeza, tronco y extremidades. Por ejemplo, un canguro va a tener estas mismas tres partes, un leopardo, un ratón, ¿verdad? Va a tener entonces estas características, cabeza, tronco y extremidades. También otra de las características que tienen los animales vertebrados es que tienen una columna vertebral formada por una serie de piezas articuladas, ¿verdad? Nosotros, no sé si ustedes han visto un esqueleto de una persona o fotografías al menos de un esqueleto, entonces ven, ¿verdad? Que la Profe, yo columna lo vi vertebral... recién tostado. ¿Cómo? Yo lo vi recién tostado. Recién tostado. ¿Qué es? ¿Un accidente? ¿Qué? Pues, bueno, entonces ahí, ¿verdad? Se puede notar cuando nosotros veamos una imagen, ¿verdad? De un esqueleto, vamos a notar que la columna vertebral, ¿verdad? En la serie de huesitos que tenemos en la espalda, entonces están formados por varias piececitas que se llaman vértebras, ¿verdad? Inclusive de la columna vertebral es de donde nacen las costillas. Entonces, ¿verdad? Tenemos este sistema vertebral, ¿verdad? Articulado. Y también los animales vertebrados tenemos un sexo diferenciado, ¿verdad? Podemos ver quién es macho y quién es hembra, ¿verdad? Porque tenemos aparatos reproductores que son identificables fácilmente, ¿verdad? Entonces, esas son las características que tienen los animales vertebrados, ¿verdad? Cuentan con cabeza, tronco y extremidades, tienen una columna vertebral con piezas articuladas y tenemos en nuestros aparatos reproductores, bueno, algunos los tenemos expuestos, ¿verdad? Y otros no, pero son diferenciados fácilmente. Bueno, entonces veamos otras características de lo que son los animales vertebrados. Voy a cambiar ya. No, profe, todavía. Bueno, Sofi. Como usted dijo en la diapositiva anterior, como dijo Alan, cada uno tiene su instinto. Porque veo que todas mis primas se pueden abrir. Ah, o sea, pueden, digamos, hacer, bueno, pero eso es Pero más, eso solo es de práctica. ajá, eso, No. eso iba, ¿verdad? Eso es más normal, pueden hacer un split, se llama eso es más normal, ¿verdad? Solamente es cuestión de hacer, de practicar, por ejemplo, las No, pero bailarinas es de... que solo una prima lo puede hacer porque está lesionada. Ah, está lesionado. Sí, pero por ejemplo, esto de abrirse así totalmente, ¿verdad? Abrir las piernas 180 grados para sentarse en el piso, por ejemplo, se logra a través de práctica. Sí, Los profe, yo bailarines de ya he ballet, estado haciendo práctica, ya casi llego a... y pues las No te personas que vayas a quebrar practican haciendo karate, esto. por ejemplo, también logran hacer ese split, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si ya podemos avanzar con las características de lo que son los animales vertebrados. Bueno, entonces, los animales vertebrados... No, profe, solo me faltaba Oye, bueno, otro puntito más y ya. ahí está Adán.
Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que los animales vertebrados, que es el grupo más extenso que tiene, también, ¿verdad? Tiene una clasificación. Los animales vertebrados, entonces, pueden clasificarse en mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces, ¿verdad? Esa va a ser, entonces, la clasificación que nosotros tenemos sobre los animales vertebrados. De acá, de esta clasificación de animales vertebrados, solo los mamíferos nacen, ¿verdad? Con crías vivas. Tenemos entonces la formación, o sea, solamente los mamíferos nacen directamente de la madre. Los anfibios, las aves, los reptiles y los peces nacen de huevos, ¿verdad? Sí, Sofi, perdone. ¿Y el anterior cuál era? ¿Cuál era cuál, perdone? El anterior que vimos. El reino vegetal o reino plantae. No, el anterior de La anterior diapositiva, profe. ¿Esto? Ajá, vertebrados era lo mismo, ¿verdad? Sí, es que aquí estábamos viendo las características que tienen los animales vertebrados, ¿verdad? Habíamos dicho que tiene entonces un esqueleto interno, que ese esqueleto interno es articulado y que podemos mover ciertas partes hasta cierto grado, ¿verdad? Después decíamos que ¿cómo se llama? Ser vertebrado está dividido en cabeza, tronco y extremidades, que tienen una columna vertebral y que su sexo está diferenciado porque tiene su aparato reproductor visible, ¿verdad? Y es diferente el masculino del femenino. Y los vertebrados tienen esta clasificación. Se dividen en mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces. Y los mamíferos son los únicos que nacen directamente de la madre. Los mamíferos, ¿verdad? Tienen glándulas mamarias, se llama, donde, ¿verdad? Podemos alimentar a nuestros bebés. Entonces, después los anfibios, las aves, los reptiles y los peces, todos esos seres vivos, todos esos animales nacen entonces de huevos, ¿verdad? Solamente los mamíferos nacen directamente de la madre. Tenemos entonces animales mamíferos, ¿verdad? Que son terrestres y animales mamíferos que son acuáticos, ¿verdad? También hay mamíferos en el agua, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la clasificación de los animales vertebrados. Vamos a ir viendo las características de los mamíferos, las características de los anfibios, las características de las aves, de los reptiles, de los peces. O sea que vamos a ir viendo las características de cada una de las especies de los animales vertebrados. Existe miles y miles de especies de animales. Y todavía se descubren, a pesar de la época en la que ya estamos, ¿verdad? Que casi conocemos todo nuestro planeta, todavía se descubren nuevas especies de animales vertebrados, ¿verdad? Entonces, inclusive se encuentran muchas especies también de animales invertebrados, pero esos animales invertebrados los vamos a ver más adelante. Bueno, aquí entonces están, ¿verdad? Profe, no lo quite rápido, profe, solo me faltaba copiar algo. Ok, ahí está. Bueno, ya, jovencitos. Profe. Ok. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Está, como les decía, las características que tiene cada uno de los seres vertebrados, ¿verdad? Comenzamos entonces con los mamíferos.
Y los mamíferos entonces tenemos, ¿verdad? El cuerpo cubierto de pelo. Poseemos glándulas mamarias que producen leche para alimentar a las crías, ¿verdad? Esto es entonces las principales características que tienen, ¿verdad? Los animales mamíferos. Entonces nosotros los seres humanos también tenemos, ¿verdad? El cuerpo cubierto de pelo. No es tan evidente, ¿verdad? Como un perro, por ejemplo, que tiene una cantidad enorme de pelo, pero sí poseemos entonces nosotros nuestro cuerpo todavía cubierto de pelo, ¿verdad? Se nos nota más, por ejemplo, en la parte de la ingle, o en la cabeza, pero los brazos, las piernas, la espalda, el estómago, el pecho, siempre tenemos, ¿verdad? Rastro de esto, de que nuestro cuerpo está cubierto de pelo, ¿verdad? Por eso muchos, nosotros, bueno, los hombres nos rasuramos, bueno, las mujeres también, ¿verdad? Pero las piernas, por ejemplo, vaya, nosotros no tenemos necesidad de hacer eso, pero las mujeres, ¿verdad? Se afeitan las piernas, se depilan, se hacen de todo para tratar de evitar, ¿verdad? Esto de que su cuerpo por genética está, ¿verdad? Cubierto de pelo. Bueno, entonces eso es los mamíferos. Los anfibios tienen una piel lisa, una piel gruesa que no tiene escamas y además tienen lo que se llama metamorfosis, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los seres anfibios son las ranas. Ustedes no sé si han visto, ¿verdad? Cuáles son las etapas de crecimiento de una rana. Comienza como un renacuajo, se llama, ¿verdad? Es como un pececito pareciera, es una cabezota con colita y cada vez, ¿verdad? Va creciendo, va desapareciendo esa cola, le van creciendo las patas, le van creciendo los brazos y, ¿verdad? Se llega a tener ya de adulto un sapo o una rana, ¿verdad? Entonces sufren transformación a través de su vida, ¿verdad? Y esa transformación se llama metamorfosis, o sea, nacen como una cosa y se van convirtiendo en otra cosa diferente. Tenemos entonces los peces, ¿verdad? Los peces entonces son animales recubiertos de escamas y poseen una aleta que les permite moverse en el agua. Bueno, no solamente es una aleta, ¿verdad? Tenemos entonces la aleta dorsal, que es la que la atraviesa toda la columna vertebral, y tenemos la cola, ¿verdad? Y tenemos las aletas laterales, ¿verdad? Son las extremidades que tiene un pez. Entonces, pero, ¿verdad? Su piel es delgada, es blanda, pero está cubierta por escamas, ¿verdad? Las escamas son pequeños fragmentos como que si fuesen de hueso, de plástico, ¿verdad? Parecen las escamas y son así redonditas y están acomodadas unas sobre el otro para poder cubrir cierta área. Bueno, las características de las aves, ¿verdad? Son animales entonces que tienen sangre caliente, se reproducen a través de huevos, igual que los anfibios, que los peces y los reptiles, pero también, ¿verdad? Su cuerpo está cubierto por plumas, ¿verdad? Aquí esa parte me faltó, donde el cuerpo está recubierto, ¿verdad? Por plumas, ¿verdad? Hay plumas que son finas, hay plumas que son ásperas, ¿verdad? Dependiendo la especie de ave que sea, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el quetzal, ¿verdad? Tiene plumas extremadamente grandes. El animalito es pequeño y su cola es extremadamente grande, ¿verdad? Entonces, son plumas lo que recubre a las aves. Y los reptiles, ¿verdad? Los reptiles entonces, su cuerpo está cubierto por una piel, ¿verdad? Que es bastante gruesa. Dependiendo de la especie, todavía es mucho más gruesa. Por ejemplo, la serpiente, ¿verdad? Tiene una piel delgada
y la serpiente tiene la característica de que puede mudar esa piel. O sea, cuando las células de la piel ya no funcionan, la serpiente puede quitarse esa piel y puede generar una nueva piel. También, ¿verdad? Por ejemplo, los cocodrilos, su piel es tan gruesa, que es difícil que entre, ¿verdad? Algún objeto extraño. Entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, un cocodrilo, en la parte de arriba va a ser difícil que lo matemos, digamos así, con un balazo. Es preferible dispararle en la parte de abajo. Es más blanda la parte de abajo de un cocodrilo que la parte de arriba. Entonces, estos, ¿verdad? Estos seres tienen la característica de que para poderse desplazar necesitan arrastrar el vientre por el suelo, ¿verdad? Eso se llama entonces, o esos son los reptiles, ¿verdad? Tenemos acá los cocodrilos, tenemos acá el dragón de Komodo, las diferentes clases de serpientes, ¿verdad? Tenemos también las iguanas, ¿verdad? Tenemos entonces entre estos animales que son los reptiles. Bueno, esas son las características entonces que tiene cada una de las clases de animales vertebrados. Bueno, una preguntita Pero, profe, entonces. Sí, dígame. pero también no voy a pasar a la otra diapositiva. No, por todavía no, Edgar. Ahí iba a preguntarles algo, pero ya que hablaste, Edgar, te toca primero. A ver, Edgar, ¿serías capaz de darme, por ejemplo, 5 ejemplos de mamíferos? Él no sabe, profe, yo quiero. Yo, profe, es que es Ah, pero si un Israel está acá. Profe, Sí. yo. no se dieron cuenta de que yo soy acá. Profe, le puedo decir yo. Bueno, Oso polar, ajá, rinoceronte, el ser humano, tigre y zorro. correcto, muy bien, Edgar, correcto, ahí estamos, excelente, ¿verdad? Entonces, acá, entre los mamíferos, ya Edgar mencionó al ser humano, ¿verdad? Que sí, exactamente, entramos en esta categoría. Bueno, a ver, entonces, ¿quién me podría ayudar? A ver, Israel, por entrar tarde. Entonces, Sí, profe. Profe, eché la culpa de mi compu que se quedó bien trabado. bueno, entonces, Sí, 5 profe, especies. cuando ya lo había encendido, ya, a ver qué pasó, ya su cosito de carga, se quedó ahí quieto. Bueno, entonces 5 especies de aves, por favor, Israel. Ok, el pajarito. El pajarito, bueno. Pues, el gallo, Correcto, sí. la gallina también, es lo mismo. Es lo mismo, ajá. Bueno, pues el chompito también, yo creo que es un ave. Ajá, También. correcto. Un pingüino también es un ave. Ujú. ¿Qué otro? Es que yo no me sé los nombres de las aves. Un águila, ya, ok. Correcto, ajá. Un águila, pero calva. Pero calva, ajá, sí. Ajá. Es una especie de ave, muy bien. La golondrina creo que es un ave. Correcto, muy bien. Ahí le decís gracias al que te estaba soplando. Bueno, ahí estamos, excelente, muy bien. Entonces, a ver quién me ayuda. Bueno, Hansel, ayúdeme, por ejemplo, con algunas especies de anfibios. Un anfibio, Israel. Otro anfibio, Edgar. No, hombre, ya, no, ya en serio, por favor. Bueno, anfibios. La rana, Ujú. la serpiente. La serpiente es un reptil. Sí. Una tortuga. Muy bien. El renacuajo. Correcto, bueno, el renacuajo es Sí, ¿cómo es el nace la huevito. rana? Es el huevito de las ranitas.
también, Bueno, ¿cómo esta se especie, ¿verdad? Sí es difícil, no conocemos muchas, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo está la salamandra, se llama otra, salamandra. ajá, otra especie de anfibio, ¿verdad? Y también, profe, ¿cómo se llama el otro, la otra especie? ¿Cuál Ah, otra? es como uno de color moradito, no es de color rosado, ¿cómo se llama? Pero sí hay otro, profe, sí hay otro. No sé cuál sea de color rosadito. El hombre morado. El hombre morado. Bueno, muy bien. Entonces, esos son, ¿verdad? Algunos de los ejemplos. Vamos a ir viendo algunas características, ¿verdad? De estos. En el siguiente periodo, entonces, vamos a ir conociendo cuáles son animales mamíferos. Vamos a ir viendo algunas especies de mamíferos, algunas especies de anfibios, de peces, de aves y de reptiles, ¿verdad? Eso va a ser lo que vamos a trabajar en el otro periodo que nos toca hoy, ¿verdad? Despuesito. Y más adelante vamos a trabajar lo que son los animales invertebrados, ¿verdad? Entonces, mañana trabajamos invertebrados, mañana y pasado, y terminamos el reino animal, ¿verdad? Entonces, más adelantito, en el otro periodo de hoy, vamos a ver algunas especies de mamíferos, anfibios, peces, aves y reptiles. Bueno, entonces, jovencitos, terminamos acá por ahorita. Nos vemos al rato en el 40 siguiente minutos, periodo. profe. ¿Cómo? Profe. Dios, profe. Nos vemos. Adiós. Me va a salir antes de que usted nos saque.